Cuando pensamos en la Edad Media, solemos imaginar castillos, caballeros y batallas. Pero pocas veces reparamos en algo mucho más básico: cómo hacía la gente común para no morir de frío. Y es que hubo un periodo en el que el clima se volvió más cruel que cualquier ejército, la llamada Pequeña Edad de Hielo. Desde finales del siglo XIII y hasta el siglo XIX, Europa vivió inviernos más largos y severos, veranos cortos y cosechas arruinadas. Para los campesinos medievales, la diferencia entre sobrevivir o sucumbir al frío estaba en una cosa: los refugios que construían con sus propias manos. Estos refugios no eran lujosas mansiones, ni mucho menos. Eran construcciones modestas, pero diseñadas con una sabiduría que hoy podría parecernos sorprendente. La clave estaba en aprovechar los materiales del entorno y en entender cómo aislar el calor en un mundo sin electricidad ni calefacción central. Uno de los refugios más comunes eran las casas de barro y paja, también conocidas como chozas de tapial o adobe. El barro mezclado con paja tenía propiedades aislantes increíbles, mantenía el calor en invierno y la frescura en verano. Los campesinos lo moldeaban en bloques o lo aplicaban directamente sobre una estructura de madera. Una vez seco, ese barro endurecido se convertía en una muralla contra el frío. Las paredes, además, eran gruesas, de hasta medio metro, lo que aumentaba aún más la retención de calor. La madera también era protagonista. En las zonas boscosas, los campesinos construían cabañas de troncos, colocados uno sobre otro y sellados con barro o musgo para tapar rendijas. Este tipo de refugio era robusto, fácil de reparar y, lo más importante, rápido de levantar. No hacía falta esperar semanas a que el barro se secara. En cuestión de días, una familia podía tener un techo bajo el que resguardarse. El techo era siempre un punto clave. La mayoría de estas casas estaban cubiertas con techos de paja gruesa, que no solo protegían de la lluvia, sino que ofrecían un aislamiento sorprendente. Un buen techo de paja podía durar más de 20 años si se mantenía correctamente, y era tan efectivo que incluso en los castillos más ricos se usaba este método en los establos y dependencias. Además, la inclinación del techo estaba calculada para que la nieve resbalara y no se acumulara, evitando así derrumbes. El interior del refugio se organizaba en torno al fuego. La hoguera central no solo servía para cocinar, también era la fuente de calor principal. El humo llenaba la estancia porque las primeras casas no tenían chimeneas adecuadas. Pero eso, lejos de ser un problema, ayudaba a sellar las paredes contra insectos y humedad. Con el tiempo, aparecieron chimeneas y conductos que mejoraban la ventilación, pero en los refugios más simples, el humo era parte de la vida cotidiana. En estas casas, las personas no dormían solas. Toda la familia compartía el mismo espacio, muchas veces incluso el mismo lecho, junto al ganado menor. Cabras, ovejas o cerdos se acomodaban en un rincón, separados apenas por una tabla. Su calor corporal contribuía a mantener la vivienda templada. El concepto de casa no era solo para humanos, era un refugio colectivo donde cada ser vivo aportaba su parte para sobrevivir al invierno. La ubicación también era estratégica. Los campesinos evitaban construir en llanuras abiertas, donde el viento podía azotar con fuerza. Preferían levantar sus casas en pendientes suaves, orientadas hacia el sur para aprovechar el sol invernal. Los bosques eran aliados porque actuaban como barreras naturales contra las corrientes heladas. Este conocimiento empírico de la geografía era parte esencial de la construcción. A medida que el frío de la Pequeña Edad de Hielo se intensificaba, los campesinos desarrollaron técnicas adicionales. Algunos reforzaban las paredes con capas extra de barro, otros cubrían el suelo con tablas o pieles para reducir la pérdida de calor hacia la tierra congelada. Incluso se colocaban tapices de tela gruesa o pieles en las paredes interiores, que actuaban como aislantes rudimentarios. No podemos olvidar el ingenio de las bodegas subterráneas. Cavadas en la tierra, estas estructuras servían como almacenes de comida, pero también como refugios temporales durante las noches más duras. Bajo tierra la temperatura era más estable, y aunque no resultaba cómodo, era mucho más seguro que dormir en una choza azotada por el viento. Algunas familias incluso ampliaban estas bodegas para que funcionaran como extensiones de la vivienda principal. El papel de la comunidad era vital. Una familia sola tenía pocas posibilidades frente a un invierno especialmente crudo. Por eso, las aldeas se organizaban de manera que las casas se construyeran juntas, pegadas unas a otras. Esto no solo ahorraba materiales, también creaba un efecto colmena en el que el calor de una casa ayudaba a calentar a la vecina. Además, la proximidad reforzaba la seguridad. En caso de ataque de bandidos o lobos, era más fácil defenderse. A mitad de la narración es importante recordártelo. Suscríbete si te gusta el video.
Los refugios medievales también estaban diseñados pensando en la autosuficiencia. Cada casa tenía un espacio para almacenar grano, secar hierbas y guardar leña. En los inviernos más severos, cuando salir al exterior era arriesgado, estas reservas marcaban la diferencia entre la vida y la muerte. El diseño arquitectónico, por humilde que fuera, siempre incluía rincones dedicados a la supervivencia. A pesar de la dureza de la época, estos refugios eran lugares de vida, no solo de resistencia. En torno al fuego, las familias compartían historias, canciones y rezos. La casa no era simplemente un escudo contra el frío, sino también un espacio de identidad y comunidad. Allí se transmitían tradiciones, se celebraban rituales y se enseñaba a los niños cómo sobrevivir en un mundo hostil. Lo más sorprendente es que muchas de estas técnicas siguen siendo válidas hoy. En zonas rurales de Europa todavía se usan techos de paja y muros de adobe. Su eficacia para mantener el calor ha sido comprobada durante siglos. Incluso los arquitectos modernos reconocen que estas construcciones eran más sostenibles que muchos de los materiales actuales, porque se basaban en recursos locales y se integraban con el entorno. En resumen, los refugios campesinos medievales eran mucho más que simples chozas. Eran el resultado de siglos de observación, adaptación y colaboración. Cada pared de barro, cada viga de madera y cada capa de paja formaban parte de un sistema ingenioso diseñado para un solo objetivo: sobrevivir al invierno más duro que Europa había conocido. La pequeña edad de hielo no fue un invierno común ni una estación particularmente fría. Fue un cambio climático prolongado que transformó la vida de millones de personas. Los inviernos se hicieron más largos y duros, los veranos más cortos y húmedos, y las cosechas más impredecibles. En ese contexto, la casa campesina no podía ser solo un lugar donde dormir. Debía ser una fortaleza contra el frío, una despensa contra el hambre y un refugio contra la desesperanza. Para lograrlo, los campesinos medievales perfeccionaron técnicas que hoy llamaríamos de arquitectura bioclimática. Sus casas no se levantaban al azar, sino siguiendo reglas aprendidas de la experiencia. La orientación hacia el sur era casi obligatoria, buscando captar la mayor cantidad posible de luz y calor del sol. Las entradas se protegían con porches o pequeñas antesalas que funcionaban como barreras contra el viento. Las ventanas eran mínimas, no por estética, sino para evitar que el calor escapara. Y cuando se abrían, se cubrían con telas enceradas o pieles que reducían la pérdida de temperatura. Los techos eran una obra maestra en sí mismos. La paja se disponía en capas tan densas que podían alcanzar espesores de hasta medio metro. Esa capa actuaba como un aislante natural, atrapando aire caliente en su interior. Además, el diseño inclinado permitía que la nieve resbalara sin acumularse, reduciendo el riesgo de colapso. En algunas regiones se añadían piedras en los bordes para reforzar la estructura contra los vientos. Un techo bien hecho era la diferencia entre una familia que sobrevivía y otra que quedaba expuesta a la intemperie. Las paredes también evolucionaron. Los campesinos sabían que la simple mezcla de barro y paja podía mejorarse añadiendo cal o estiércol animal. Estos materiales no solo daban más cohesión, también aportaban propiedades antibacterianas y repelentes contra insectos. Con el tiempo, algunas casas incorporaron entramados de madera rellenados con este tipo de mezcla, lo que hacía que la estructura fuera más flexible y resistente a los movimientos del suelo. Dentro de la vivienda, cada rincón estaba pensado para conservar el calor. El fuego seguía siendo el centro, pero ahora se colocaban piedras alrededor del hogar para absorber calor durante el día y liberarlo poco a poco en la noche. Los suelos se cubrían con pieles, tablas o incluso capas de heno para evitar el contacto directo con la tierra congelada. Los muebles escasos servían también como aislantes. Los arcones llenos de ropa o grano se colocaban junto a las paredes exteriores para reforzar la protección contra el frío. La convivencia con los animales, lejos de ser un detalle menor, era parte esencial de la estrategia de supervivencia. El calor corporal de vacas, ovejas y cabras elevaba la temperatura del ambiente en varios grados. Dormir junto al ganado no era un signo de pobreza, sino de ingenio. En los establos adosados a las casas, el calor de los animales se filtraba hacia las habitaciones humanas, creando una especie de calefacción natural. Pero la casa no solo debía proteger del frío, también debía ser almacén de alimentos. Con inviernos que podían durar medio año, era vital contar con reservas suficientes.
Por eso, los campesinos construían desvanes, sótanos o pequeñas bodegas adyacentes a sus viviendas. Allí guardaban granos, legumbres secas, salazones y quesos duros, todos alimentos diseñados para durar meses sin echarse a perder. La arquitectura y la alimentación estaban profundamente ligadas. Una buena casa era también una despensa segura. La comunidad jugaba un papel central. Las casas no se levantaban de manera aislada, sino en grupos compactos que formaban aldeas protegidas. Construirlas juntas permitía que el calor se compartiera entre viviendas, reduciendo la exposición al viento. Además, facilitaba la cooperación. Si un techo se dañaba durante una tormenta, los vecinos acudían de inmediato a repararlo porque sabían que mañana podría ser su propio hogar el que necesitara ayuda. La construcción era un acto colectivo y la supervivencia un logro compartido. Los campesinos también aprendieron a reforzar sus refugios de manera temporal en los inviernos más severos. Se colocaban esteras de paja adicionales contra las paredes, se sellaban rendijas con barro fresco y se añadían capas de nieve en el exterior. Paradójicamente, la nieve, al compactarse, actuaba como aislante y protegía contra los vientos más helados. Lo que para nosotros es un símbolo de frío, para ellos podía convertirse en un aliado. En las ciudades, las casas también evolucionaron. Al haber menos espacio, las viviendas se construyeron en varios pisos, con talleres en la planta baja y habitaciones en las superiores. El calor subía, lo que hacía que los pisos altos fueran más cálidos y, por tanto, los preferidos para dormir. En muchos casos, las familias extendían cortinas gruesas alrededor de las camas, creando pequeños microclimas que retenían el calor corporal. Aunque vivieran en casas más grandes, el principio era el mismo que en las aldeas: reducir al mínimo la pérdida de calor. La pequeña edad de hielo trajo además un cambio en la mentalidad. Las familias empezaron a planear sus casas pensando en el futuro. Ya no bastaba con levantar una choza improvisada, era necesario construir con miras a resistir décadas de fríos intensos. Por eso, las técnicas se transmitían con más cuidado y se mejoraban con cada generación. Lo que funcionaba se mantenía, lo que fallaba se corregía. En última instancia, estos refugios no eran simples casas, eran símbolos de resistencia. Cada muro de barro, cada techo de paja y cada hoguera encendida representaban la lucha de familias enteras contra un clima que parecía empeñado en destruirlas. Y lo notable es que gracias a estas construcciones, millones lograron sobrevivir, dejando un legado de ingenio que aún hoy inspira. Si los refugios campesinos medievales eran máquinas de supervivencia, también eran templos de creencias. En la Edad Media, lo práctico y lo espiritual iban siempre de la mano. No se trataba solo de paredes que aislaban del frío, sino de espacios cargados de simbolismo, donde la comunidad volcaba sus miedos y su esperanza. La pequeña Edad de Hielo no solo puso a prueba los cuerpos, también puso a prueba la fe y la imaginación de quienes habitaban esas chozas. Construir una casa no era simplemente levantar barro y madera, se consideraba un acto casi sagrado. Antes de colocar los primeros cimientos, era común que se realizara un ritual de bendición. A menudo se enterraban objetos en la base, monedas, pedazos de pan o pequeñas cruces, como ofrenda para atraer la prosperidad y alejar el mal. Creían que esos gestos protegerían el hogar contra catástrofes, enfermedades o incluso contra el frío extremo. La arquitectura era un asunto de supervivencia física, pero también espiritual. El fuego central de la vivienda tenía un significado que iba mucho más allá de lo práctico. No solo servía para cocinar y calentar, representaba la vida misma. Mientras la llama ardiera, la familia estaba protegida. Por eso, mantener el fuego vivo durante toda la noche era un deber casi sagrado. Apagarlo por descuido era visto como un mal presagio, una invitación al desastre. Incluso en las noches más frías, los campesinos se turnaban para vigilar las brasas, cubriéndolas con ceniza para que resistieran hasta el amanecer. Los refugios también eran escenarios de supersticiones. Colgar amuletos de hierro en las puertas, clavar ramas de espino en las ventanas o pintar cruces con ceniza en las paredes eran prácticas comunes. No se trataba solo de protegerse del frío, sino también de los espíritus y de la desgracia. Para un campesino medieval, el invierno era un tiempo donde las fuerzas oscuras parecían más cercanas. Las largas noches, el hambre y la enfermedad alimentaban el miedo, y los refugios se convertían en trincheras contra lo visible y lo invisible. La organización de la casa también reflejaba esa dualidad. Los rincones más fríos, junto a las paredes exteriores, se usaban para almacenar grano o herramientas.
El centro cálido se reservaba para la familia y en especial para los niños y ancianos, que eran los más vulnerables. Dormir cerca del fuego no era cuestión de comodidad, sino de protección. Se entendía que la vida comunitaria dentro de la casa era un círculo donde los más débiles estaban en el corazón y los más fuertes en la periferia. La música y las historias eran parte esencial de la resistencia al frío. En las largas noches de invierno, mientras el viento golpeaba contra las paredes, las familias se reunían alrededor del fuego para contar relatos, cantar canciones y rezar. Estos momentos no solo entretenían, mantenían la moral alta y fortalecían los lazos familiares. En un mundo donde el invierno podía durar meses, la fortaleza psicológica era tan importante como las capas de barro o los techos de paja. Los refugios también reflejaban la estructura social. En las aldeas, las casas campesinas eran modestas, mientras que los hogares de los señores locales o de los comerciantes prósperos podían incorporar mejoras, paredes más gruesas, chimeneas mejor diseñadas o techos reforzados. Sin embargo, la mayoría de la población vivía en chozas pequeñas y oscuras. Esa desigualdad se hacía evidente en el invierno, cuando unos sobrevivían con relativa comodidad y otros apenas lograban resistir. La comunidad trataba de equilibrar esas diferencias mediante la cooperación. Durante la pequeña edad de hielo, era común que las aldeas se organizaran para compartir recursos. Si una familia tenía un techo dañado o se le agotaba la leña, los vecinos ayudaban. La supervivencia no dependía solo de la solidez de una casa, sino también de la solidaridad colectiva. Incluso las construcciones reflejaban ese espíritu. Muchas aldeas levantaban graneros comunales o establos colectivos, que servían como reservas compartidas en caso de emergencia. Los campesinos también desarrollaron refugios móviles y temporales para situaciones extremas. En regiones donde las tormentas podían cortar caminos, se levantaban pequeñas cabañas de emergencia en los campos. Estas estructuras mínimas, hechas de ramas, barro y paja, servían para resguardarse durante horas o días si el clima se volvía insoportable. No eran cómodas, pero podían salvar vidas a quienes quedaban atrapados lejos de casa. La adaptación también se vio en la relación con el entorno natural. En lugar de luchar contra la nieve, los campesinos aprendieron a aprovecharla. Cubrían los muros exteriores con nieve compacta, que actuaba como aislante. Así, las casas quedaban como iglús improvisados, más cálidos que si estuvieran expuestos directamente al viento. Esa capacidad de transformar un enemigo en un aliado es una de las muestras más claras del ingenio medieval. El simbolismo del refugio se extendía más allá de lo físico. Para los campesinos, la casa representaba la frontera entre la vida y la muerte, entre el calor y el hielo, entre la seguridad y el caos. Por eso, el mantenimiento de la vivienda era una tarea constante. No se trataba solo de reparar muros o techos, sino de preservar la vida misma. Cada grieta tapada con barro fresco era un acto de resistencia contra el invierno implacable. Las creencias religiosas reforzaban esta visión. Se pensaba que los santos y la Virgen protegían las casas y que rezar antes de dormir podía alejar la desgracia. En muchas aldeas era costumbre que un sacerdote bendijera los hogares antes del invierno. Esa mezcla de fe y práctica aseguraba no solo calor físico, sino también consuelo espiritual. En definitiva, los refugios campesinos medievales eran tanto fortalezas materiales como espacios de esperanza. Resistían los embates de la pequeña edad de hielo gracias a muros de barro, techos de paja y hogueras incansables, pero también gracias a historias, canciones, rezos y amuletos. Lo físico y lo espiritual se entrelazaban hasta volverse inseparables. A medida que la pequeña edad de hielo avanzaba, las estrategias de los campesinos medievales para sobrevivir se fueron perfeccionando. No bastaba con tener un refugio resistente, había que mantenerlo, reforzarlo año tras año y adaptarlo a las condiciones cambiantes. El frío no era un enemigo que se vencía una vez, era una batalla renovada cada invierno. El mantenimiento de las casas se convertía en una tarea crucial con la llegada del otoño. Antes de que cayeran las primeras nieves, las familias repasaban muros, techos y suelos. Se añadían nuevas capas de barro en las paredes, se colocaban haces de paja frescos en los techos y se reforzaban los cimientos con piedras adicionales. Incluso los suelos se levantaban para evitar la acumulación de humedad. Cada reparación era un seguro de vida frente al invierno que se avecinaba. En muchos lugares el ciclo agrícola dictaba el ritmo de estas reparaciones. Tras la cosecha de verano, cuando había más manos disponibles y cierta abundancia de materiales, se dedicaban días enteros a reforzar las casas. Era un esfuerzo colectivo. Vecinos ayudaban a vecinos porque todos sabían que cualquier debilidad en una vivienda podía costar vidas durante las tormentas de enero o febrero.
Otro aspecto clave fue el desarrollo de refugios anexos. Muchas casas comenzaron a incorporar pequeñas estructuras adicionales, establos adosados, graneros pegados a la vivienda principal o cobertizos para herramientas. Estos anexos cumplían varias funciones, daban calor extra gracias al ganado, servían como almacén protegido y reducían la necesidad de salir al exterior en medio de una nevada. Cuanto más compacto era el conjunto de construcciones, más fácil resultaba conservar el calor y resistir el frío. Las innovaciones no solo respondían al clima, también a la creatividad. Algunos campesinos idearon sistemas rudimentarios de doble pared, 2 muros de barro con un relleno de paja entre ellos. Ese espacio actuaba como aislante, una técnica sorprendentemente avanzada que recordaba a las paredes modernas. En otras regiones, se excavaban casas parcialmente subterráneas, usando la tierra misma como aislante natural. Estas viviendas semienterradas eran especialmente comunes en zonas donde el viento soplaba con violencia, ya que quedaban protegidas bajo el nivel del suelo. La relación entre arquitectura y alimentación fue cada vez más estrecha. Los refugios debían permitir no solo resguardarse, sino también almacenar alimentos que duraran meses. Así, las casas incluían compartimentos para conservar raíces, pozos para guardar grano e incluso ahumaderos en los desvanes, donde el humo del fuego ayudaba a preservar carne y pescado. La casa medieval se convirtió en una máquina de supervivencia integral, diseñada para proteger tanto a las personas como a sus provisiones. La vida en el interior de estos refugios también se adaptó. El espacio reducido y oscuro se aprovechaba al máximo. Cortinas gruesas alrededor de las camas creaban microclimas, aumentando la temperatura solo con el calor corporal. Las paredes se decoraban con telas, pieles o tapices no por lujo, sino porque cada capa añadía aislamiento. Incluso los muebles cumplían una función estratégica. Los arcones y bancos se situaban contra los muros para reforzar el aislamiento, mientras que los objetos de uso diario se colocaban cerca del fuego. La pequeña edad de hielo también cambió la mentalidad. Las familias dejaron de ver sus casas como construcciones temporales y comenzaron a invertir más esfuerzo en que duraran generaciones. Una vivienda sólida no era solo un refugio para el invierno presente, sino una herencia para hijos y nietos. En muchos pueblos, la casa se convirtió en el centro de la identidad familiar, el lugar donde se transmitían oficios, tradiciones y recuerdos. Con el paso del tiempo, estas prácticas dejaron un legado profundo. Algunas técnicas se mantuvieron durante siglos y siguen vivas hoy. Los techos de paja, por ejemplo, aún se utilizan en regiones de Europa y los muros de adobe siguen siendo comunes en comunidades rurales de todo el mundo. Lo que nació como una necesidad desesperada en la Edad Media se transformó en una tradición arquitectónica con valor cultural y práctico. Lo más fascinante es que en muchos sentidos, estas construcciones eran más sostenibles que las nuestras. Los campesinos medievales no tenían otra opción que usar materiales locales: barro, madera, piedra, paja. Eso reducía su huella en el entorno y creaba casas perfectamente integradas con el paisaje. Hoy, arquitectos y expertos en sostenibilidad vuelven a mirar esas técnicas para inspirarse en un mundo que enfrenta desafíos climáticos propios. El simbolismo de estos refugios sigue vigente. No eran solo estructuras físicas, representaban la resiliencia humana frente a un clima implacable. Cada muro de barro levantado, cada hoguera encendida y cada reparación antes del invierno eran actos de resistencia. Eran recordatorios de que, incluso en condiciones extremas, la gente común podía encontrar maneras de sobrevivir. En la actualidad, cuando visitamos aldeas medievales conservadas o vemos casas rurales que aún mantienen estas técnicas, lo que contemplamos no es solo arquitectura antigua, es el testimonio de la lucha de generaciones enteras. Son monumentos silenciosos a la creatividad y la perseverancia de quienes vivieron en un mundo mucho más duro que el nuestro. Al cerrar este recorrido, queda claro que los campesinos medievales no solo construyeron refugios para sobrevivir a la pequeña edad de hielo, construyeron un legado de ingenio y resistencia que todavía inspira. Su conocimiento, nacido de la necesidad y la experiencia, nos recuerda que la supervivencia depende tanto de la comunidad como de la arquitectura, tanto de la fe como del esfuerzo físico.